¿Y si la revolución industrial casi ocurrió hace 2000 años? Imagina un mundo donde las máquinas de vapor y la producción en masa no surgieron en el siglo XVIII, sino en la antigua Roma. Parece ciencia ficción, pero los romanos estuvieron increíblemente cerca. Tenían la tecnología, la ingeniería y la organización para cambiar el curso de la historia para siempre. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Qué detuvo a Roma justo en el umbral de un futuro que hoy apenas podemos imaginar? Acompáñame en este viaje al corazón del Imperio Romano, donde descubriremos los secretos de una revolución industrial perdida. Veremos cómo una serie de decisiones, tanto económicas como sociales, frenaron un avance que podría haber adelantado nuestro mundo por más de 1500 años. Prepárate para desentrañar uno de los mayores misterios de la historia. En el apogeo de su poder, el Imperio Romano no era solo un gigante militar y político, era un coloso de la ingeniería. Sus acueductos, que serpentean por kilómetros, no solo llevaban agua a las ciudades, sino que también alimentaban una tecnología asombrosa. En lugares como Barbegal, en el sur de la actual Francia, los ingenieros romanos construyeron un complejo de molinos hidráulicos en cascada, una verdadera fábrica de la antigüedad capaz de moler harina para miles de personas. Este no era un caso aislado. A lo largo del imperio, desde la Galia hasta Asia Menor, la energía del agua se usaba para cortar mármol y madera con una precisión asombrosa. Tenían sierras hidráulicas, un invento que no se volvería a ver a gran escala hasta la Edad Media. Pero la verdadera genialidad romana no estaba solo en las máquinas, sino en su capacidad para estandarizar la producción. Ladrillos, tejas, tuberías de plomo. Todo se fabricaba en masa, con medidas precisas, permitiendo construir ciudades enteras con una eficiencia nunca antes vista. Piensa en ello. Producción en masa, energía renovable y una logística increíble. Los ingredientes estaban ahí. ¿Por qué no dieron el siguiente paso? La respuesta es más compleja de lo que parece y se esconde en el tejido mismo de la sociedad romana. El corazón de la economía romana latía al ritmo del trabajo esclavo. Con millones de personas esclavizadas a su disposición, el imperio tenía una fuente de energía humana casi inagotable y, sobre todo, barata. Para la élite romana, invertir en costosas máquinas que necesitaban mantenimiento y artesanos cualificados simplemente no tenía sentido económico. ¿Para qué desarrollar un complejo dispositivo que hiciera el trabajo de 10 hombres si podías comprar a esos 10 hombres por una fracción del costo y sin preocuparte por las averías? Esta mentalidad frenó la innovación. Había genios como Herón de Alejandría, que diseñó la eolípila, una primitiva máquina de vapor. Pero para sus contemporáneos no era más que un juguete curioso, una curiosidad para exhibir en fiestas. Nadie vio su potencial para mover maquinaria pesada o impulsar vehículos. La idea de reemplazar el trabajo humano con máquinas era económicamente ilógica y socialmente disruptiva. Pero este sistema, aparentemente tan eficiente, tenía una debilidad fatal. ¿Qué pasaría si el flujo constante de esclavos se detuviera? Y eso es exactamente lo que comenzó a suceder. A medida que el imperio dejó de expandirse, las conquistas militares que alimentaban el mercado de esclavos cesaron. De repente, la mano de obra barata ya no era tan barata ni tan abundante. Las grandes fincas, los latifundios, comenzaron a tener problemas para encontrar trabajadores. Los costos aumentaron y la producción disminuyó. Era el momento perfecto para que la innovación tecnológica tomara el relevo, para que esas máquinas hidráulicas y esos diseños ingeniosos se convirtieran en la nueva columna vertebral de la economía. Pero Roma ya estaba atrapada en su propia inercia. La élite terrateniente, en lugar de invertir en tecnología, optó por atar a los campesinos a la tierra, creando un sistema precursor del feudalismo. La mentalidad no había cambiado. Se buscó una solución social, no una tecnológica. Mientras tanto, el conocimiento técnico que había florecido durante siglos comenzó a estancarse. Los grandes talleres que producían en masa cerraron. Los ingenieros y artesanos, antes tan valorados, perdieron su prestigio y sus oportunidades. El motor de la innovación romana se estaba apagando lentamente, justo cuando más se necesitaba. ¿Pudo haberse evitado? ¿Hubo alguien que vio el desastre que se avecinaba? La respuesta es sí. Hubo pensadores y escritores que notaron la decadencia, que lamentaron la pérdida de las artes y las ciencias.
pero sus voces fueron ahogadas por la crisis generalizada. Las invasiones bárbaras, la inestabilidad política y las plagas destrozaron las redes de comercio y comunicación que habían mantenido unido al imperio. Las bibliotecas, como la legendaria Biblioteca de Alejandría, que albergaban el conocimiento acumulado de generaciones, fueron saqueadas o destruidas. Los planos de las máquinas, los tratados de ingeniería, los manuales de construcción, gran parte de este tesoro invaluable se convirtió en cenizas o simplemente se perdió en el caos. Imagina miles de rollos de papiro, cada uno conteniendo una pieza del rompecabezas tecnológico romano, desapareciendo para siempre. Lo que no se quemó, se pudrió por el abandono. El conocimiento práctico que se transmitía de maestro a de aprendiz se desvaneció a medida que las escuelas y los talleres cerraban sus puertas. La revolución industrial romana no solo se detuvo, fue borrada de la historia. Lo que siguió fue un retroceso tecnológico de siglos. Las técnicas para fabricar el hormigón romano, tan resistente que aún hoy desafía al tiempo, se perdieron. Las sierras hidráulicas desaparecieron. La producción en masa se convirtió en un recuerdo lejano. Europa entró en una era en la que construir un simple puente de piedra era una hazaña monumental, mientras que los romanos habían construido acueductos que atravesaban valles enteros. El mundo tuvo que esperar más de 1000 años para redescubrir y volver a desarrollar muchas de las tecnologías que los romanos ya dominaban. La revolución industrial del siglo XVIII tuvo que empezar casi desde cero, reinventando engranajes, palancas y fuentes de energía que ya habían existido en la antigüedad. Es una de las ironías más grandes de la historia. La humanidad tuvo que volver a aprender lo que ya sabía. Al final, entenderás por qué todo colapsó y qué lección crucial nos deja. El colapso de Roma no fue solo la caída de un imperio, fue el colapso de un sistema de conocimiento. Su historia nos enseña una lección vital. La tecnología por sí sola no es suficiente. El progreso depende de una cultura que lo valore, de una sociedad que esté dispuesta siempre a invertir en él y de un sistema económico que lo incentive. Roma tenía la chispa, pero la estructura social y económica de su tiempo la extinguió. Dependían demasiado de una fuente de energía, el trabajo esclavo, y cuando esa fuente falló, no supieron adaptarse. Hoy nos encontramos en una encrucijada similar. Nuestra civilización global depende de recursos finitos y enfrenta desafíos sociales y ambientales complejos. El conocimiento que hemos acumulado es vasto, pero también es frágil. La historia de Roma es un recordatorio escalofriante de lo rápido que se puede perder el progreso. Nos muestra que la innovación debe ir de la mano de la visión y la adaptabilidad. La pregunta que nos queda es, ¿estamos aprendiendo de su historia? ¿Estamos construyendo una civilización resiliente, capaz de adaptarse y evolucionar? ¿O estamos repitiendo los mismos errores, confiando en sistemas que podrían ser insostenibles a largo plazo? La casi revolución industrial de Roma no es solo una anécdota fascinante, es una advertencia. Ahora depende de nosotros aprender de su historia y proteger nuestro conocimiento, asegurándonos de que nuestro futuro no se convierta en una reliquia perdida para las generaciones venideras. Aprendamos del pasado antes de que sea demasiado tarde. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más exploraciones históricas.